Capítulo 46. Me encontraba en un ambiente oscuro, sumido en la negrura misma donde no alcanzaba a ver más allá de mi propia nariz. Abrí los ojos, consternado por lo ocurrido y sintiéndome extrañado por el repentino cambio que sufrí. La oscuridad reinaba. La nula producción de sonido evitaba que, incluso los quejidos que emitía, por el mareo que sufría, no fuesen escuchados. Toda esta situación ya la había vivido un par de días atrás, cuando Shakti me noqueó al encontrarnos luego de mi visita al distrito del placer y que reconociera el olor a afrodisíaco impregnado en mi ropa. Yo estaba, en el mundo de sueños que era como el preámbulo a la historia que Tristán trataba de mostrarme, ayudándome, de ese modo, a comprender las penas que acarreaba su alma desde que su vida conoció el final. Tal vez hablé demasiado pronto cuando dije, al llegar al barrio rojo, que me alegraba de que las visiones no se presentaran. Sin embargo, fuera de estar asustado y confundido como en la primera ocasión, flotaba en una paz absoluta que reconfortaba mi alma, calmando el nerviosismo previo a mi llegada. Fui sacado de combate por esa horrible sapo. Su inconfundible risa y voz grave, al igual que grotesca, fueron lo último que escuché antes de que se me apagaran las luces. Qué mala manera de irse a dormir. A ver si no tengo pesadillas. Volviendo a lo importante, seguí flotando como si me hallara en un enorme estanque sin luz. La sensación que alcanzaba mi piel era cálida, como un baño de aguas termales. Esperaba pacientemente por aquella luz naranja que me pediría nadar hacia ella, marcando así el inicio el vistazo al pasado. Si bien hubo muchas dudas que permanecieron en mi mente luego de la última incursión a los recuerdos de Tristán, una en específico continuaba causando ruido en mi subconsciente. Se trataba de aquella oración con la que finalizó la escena en que los cuellos de aquellas mujeres, realmente parecidas a Isolda y Aruime, eran rebanados en un mar de sangre, un espectáculo escarlata, grotesco y cruel en el que la muerte reinaba. El mundo perfecto, la recompensa de los héroes, es falso, todo es falso, ella no está aquí. ¿A qué se refería con la recompensa de los héroes? Ahora que lo pienso a detalle, sin tener que preocuparme porque, así me asuste lo que ese sapo y aquella diosa loca podrían hacerle a mi cuerpo, no había nada que puedense hacer para despertar a menos que el propio Tristán decida liberarme. Era la primera vez que escuchaba aquel término. La recompensa de los héroes se trataba de un término totalmente desconocido. Además, ¿qué es lo que la convierte en falsa? Hay muchas preguntas que surgen y siento que las respuestas están por serme reveladas, por lo que no tenía sentido darle tantas vueltas. Debería aprovechar esta quietud para pensar en lo que haré tras despertar. Probablemente me amarren o encarcelen como un prisionero. No tengo ni la menor idea de lo que harán o si me llevarán directamente con el líder de Evilus. Los villanos suelen tener el mismo modus operandi. Si una persona les ha causado problemas y frustrado sus planes, querrán matarlo con sus propias manos de tener la oportunidad. Ahora mismo estoy a la merced de ellos y supongo que pedirá aguardar a que despierte, tratando de sumirme en el miedo y la desesperación para que la tortura previa al alivio de la muerte le sea placentera. Suspiré pesadamente, arrepentido de mi estúpida arrogancia e ineptitud. Me dejé llevar por el odio hacia esa maldita diosa, por lo que me fue imposible detectar sus intenciones. Le reconoceré que es una gran actriz. Por un segundo me creí su desesperación y miedo. Quizás fueron reales porque dudo mucho que una diosa de la belleza fuese capaz de arriesgar su rostro por el cumplimiento de la misión. Lo bueno que ve el Jr. Sigue descansando de la apasionada noche con Airmid, mi voz. Tristán. Mi impresión fue mayúscula cuando el sonido de mi voz se propagó por el vacío, indicándome que el ambiente silencioso llegó a su fin. No obstante, sin tener el tiempo para sorprenderme por ello, un llamado dulce y amable, casi coqueto, provino de mis espaldas, obligándome a girar a esa dirección. Una luz naranja flotaba a la distancia, alejándose a un ritmo lento de su posición. Detectó mi mirada, supo que mi atención había sido captada y se distanciaba para forzarme a seguirla. Tristán. La voz que estaba esperando se presentó. Era idéntica a la que recordaba. Se trataba de la princesa Isolda, quien compartía una tonalidad similar a la de Aruime. Ahora que sé que ella es su reencarnación, esto cobra un poco más de sentido. También los rasgos que comparten, como el color de cabello y los ojos como esmeraldas brillantes. Nuevamente, de forma casi automática, fui arrastrado por una fuerza más allá de mi entendimiento. Tampoco opuse resistencia. Soy del tipo de persona que se considera más curiosa que temerosa. Admito que la visión de hace 2 noches no fue agradable y me aterró, pero, quería llegar al fondo de todo. Deseaba que mis dudas fuesen resueltas de una vez por todas. Y.
Esta visita tenía pinta de que sería la última. ¿Cómo lo sabía? Bueno. Tristán. Despierta, es hora del desayuno. Porque, a diferencia de las anteriores, no parecía haber un conflicto al cual enfrentarse ni dolor que afrontar. Sonaba como una cálida incursión que deseaba experimentar. Avancé con lentitud, disfrutando de lo reconfortante que se sentía observar los cálidos colores de la puerta a lo desconocido. Una sonrisa se dibujaba en mis labios mientras más me acercaba. No estaba ansioso. Ninguna emoción negativa se presentaba. Incluso me hizo olvidar que probablemente seré profanado en el exterior por esas dos hórridas mujeres. Tristán. Extendí la mano. La voz de Isolda se volvía más clara. La imagen que se proyectaba, nítida. Su tono coqueto al nombrarme, me avergonzaba. Muéstrame lo que te lastima, Tristán. Pronuncié, cerrando los ojos y dejándome llevar. En ese momento, todo se volvió difuso. La oscuridad que me había envuelto desapareció poco a poco, como si alguien corriera un velo de sombras y me permitiera conocer el nuevo mundo. Abrí los ojos con pesadez, parpadeando varias veces hasta que mi visión dejó de ser borrosa. Lo primero que vi fue un techo blanco y tranquilo, iluminado por una luz suave que me dañaba la vista por el impacto de los rayos contra mi rostro. Mi espalda estaba encima de una suave superficie, como si de una nube acolchonada fuese el lugar de mi descanso. Una almohada con la misma suavidad yacía debajo de mi cabeza, levantándola ligeramente. Gracias a eso, tuve la oportunidad de vislumbrar, con mi vista periférica, algunos detalles del cuarto. Una brisa ligera cruzaba la habitación, haciendo que las cortinas se mecieran con delicadeza. El aire tenía un aroma dulce, fresco, como flores recién cortadas, el cual encantaba a mi nariz con cada respiración. Si tuviese la oportunidad de elegir en qué lugar despertar cada día por el resto de mi vida, esta sería mi primera opción. Intenté moverme, pero un ardor punzante recorrió mi pecho, haciéndome soltar un leve quejido. Fue entonces cuando noté las vendas que cubrían mi cuerpo. O, al menos, las que entraban en mi limitado rango de visión. Me sentía extraño. Adolorido, sí, pero cálido. No había frío, ni peligro, ni la sensación de estar atrapado. Solo calma. Aunque, si mi respiración se alteraba, una incomodidad, mayor a la del resto de mi cuerpo, me hacía fruncir el ceño. Fuera de eso, estaba relativamente bien. ¿Qué hiciste para acabar así, Tristán? ¿Esto es de antes o después de morir? Cuestioné para mis adentros. Mi voz no sería emitida y esa pregunta probablemente quede en la nada. Seguí observando, cumpliendo con mi papel de vigía. No sabía dónde estaba ni cómo había llegado ahí, tampoco el motivo por qué que pareciera que me pasaron varios carruajes encima, pero, por alguna razón, no sentí la necesidad de preocuparme. Respiré hondo y dejé que aquella tranquilidad me envolviera. En momentos como estos es mejor callar y disfrutar. Mis brazos se levantaron lentamente sin que yo los controlara. La tela blanca envuelta en mis extremidades, como si fuese una momia, captó mi atención. No me agradaba la idea de volver a ser espectador, una segunda conciencia que solo presenciaba lo que le sucedía al héroe del alma naranja, pero ¿qué se le va a hacer? Entonces, relajado y aceptando lo que viniese, el sonido de las sábanas deslizándose y un quejido suave, pero a su vez llamativo por la forma en la que se emitió, alcanzó mis oídos. Volteé a mi costado, donde me percaté del movimiento de la tela blanca que cubría la cama. Traté de tomar el borde de la misma para retirarla. Una emoción de anticipación, combinado con las ansias de que lo escuchado proviniese de la persona que imaginaba, me abordó. Isolda. Pronuncié ese nombre y, de un jalón, despojé de nuestros cuerpos la sábana, revelando la figura de aquella mujer que tanto amaba el sujeto en el que me hallaba. La princesa Isolda, con un camisón ligero, que se transparentaba sin dejar nada a la maldita imaginación por sus pronunciadas proporciones, y su largo cabello dorado desarreglado, comenzó a despertar. Sus pestañas temblaron un instante antes de que abriera los ojos con lentitud, aún sumida en la somnolencia. Tragué saliva. La impresión se vio reflejada en el temblor de mi brazo que soltó nuevamente la tela, dejándola caer. Mis labios se separaron y escuché el choque de los dientes por la agitación de mi mandíbula. Ella, en verdad estaba ahí, compartiendo la misma cama conmigo. O, al menos, quien se supone que soy en este momento. Se frotó los ojos con delicadeza, como si estuviera sacudiéndose los restos de un sueño profundo. Su respiración era tranquila, su presencia cálida y familiar. Volví a compararla con Haruhime. No importan las múltiples veces que lo hiciera, seguía sorprendiéndome el parecido entre ambas incluso en los detalles más pequeños. Por un momento, el tiempo pareció detenerse.
El aroma dulce del lugar, la brisa que seguía acariciando las cortinas y la visión de ella despertando a mi lado me hicieron olvidar todo lo demás. La conciencia de Tristán se superponía a la mía, relegándome aún más a un papel casi terciario. Su espalda fue separada de la cama, girando para posarse delante mío y, cruzando las piernas, se sentó, inclinando la cabeza con curiosidad, quizás percibiendo la nula respuesta que emitíamos y la expresión de pánico que se dibujaba en nuestro rostro. Sonrió. Buenos días, querido. ¿Cómo te sientes? Estaba cocinando el desayuno y, como no me contestabas, vine a verte. Te veías tan cómodo y a gusto que también me dio ganas de descansar un poco. El recibimiento y la explicación me dejaron perplejo. Esas palabras, acompañadas del gesto anterior, se me hicieron similares a las que Alui me decía. Tuve la misma sensación y deseo de abrazarla como con ella. Sin embargo, sacudiendo la cabeza con vehemencia, abrumado por el agujero que se formaba en mi abdomen, devorando cualquier ápice de paz, recapacité. Mi pecho subía y bajaba. De pronto, el aire se acumuló sin salir, llenando mis pulmones y, tras esto. ¿Qué demonios? Grité. El pánico me recorrió al instante, dominando cada fibra de mi cuerpo. Supongo que esa fue la reacción que tuvo Tristán cuando se encontró en esta situación. Mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera procesarlo. Me lancé a un costado, arrastrándome de espaldas por la cama sin pensar en nada más que en alejarme. Al hacerlo, un dolor agudo me atravesó el pecho, haciéndome jadear. ¿Por qué hiciste eso? Podrías abrirte las heridas, idiota. Me reclamó Isolda con el ceño fruncido, incorporándose de golpe. Su mirada me taladró mientras me señalaba con indignación y el insulto hizo desaparecer la fachada de mujer tranquila, amorosa y hogareña que tuve de ella en un principio. Era muy mal hablada. Antes no lo percibí así, pero, en la visión del salón de baile, pronunció muchas groserías. Me quedé ahí, respirando con dificultad, el corazón me golpeaba el pecho. Apenas entendía lo que pasaba, pero lo único claro era que ella estaba ahí, conmigo, y yo no tenía idea de por qué o del momento dentro de la historia en el que este suceso se desarrollaba. Esto contará como infidelidad. Digo, no es mi cuerpo ni mi conciencia. No obstante, si Airmid y el resto se enteran de que en mis sueños amanecí en la misma cama que una mujer de increíble belleza, podrían molestarse. ¿Qué tendrán las mujeres con enojarse por algo que su pareja soñó? Me fue imposible no pensar en mis novias y cuestionarme si el nombrado Netorare del que mi abuelo me habló estaba desarrollándose aquí mismo. ¿Te sientes bien? Estás pálido. Notando mi estado de ánimo, Isolda bajó de la cama, cambiando su actitud y agachándose para estar a la misma altura, rompiendo mi hilo de pensamiento. Posó ambas manos encima de mis frías mejillas. El dorso de la derecha me tocó la frente, queriendo comprobar si no sufría de fiebre. No hay nada mal. Permíteme revisar tus heridas. Te juro que si se abrieron, te golpearé. Claro, luego te curaré el doble, comentó, soltándome la cara y tratando de explorar mi cuerpo, prestando especial atención en mi pecho y brazos. Pero. Tristán, me lastimas. Reaccioné por puro instinto, cautivo del miedo de la persona que debería traerme felicidad. Sujeté su muñeca con fuerza, presionándola y empujándola lejos de mí. Ella frunció el ceño, mostrándose adolorida y al borde de las lágrimas. Cuando vi que sus ojos se empezaron a cristalizar y una lágrima rodó por su mejilla, la solté. ¿Qué fue eso? Me dolió. Ella se inclinó hacia adelante, sobándose la zona enrojecida que emitía un dolor agudo. Mientras eso ocurría, me puse de pie, volteando a todas partes, tratando de encontrar un espejo como en el suelo anterior. Más pronto que tarde di con uno de cuerpo completo, ubicado a cercanías de la ventana. Me apresuré a alcanzarlo, con el corazón desbocado y la respiración alterada. Los pulmones me ardían como si estuviesen encendidos en fuego. El pecho se manchó de color rojo. La herida que las vendas cubrían fue abierta, pero eso no podía importarme menos en ese momento. Cuando la imagen fue revelada, mi cuerpo se tensó del mismo modo que antes. Confirmé que, el reflejo que me devolvió la superficie clara, no era el mío. Me acerqué, sintiendo un escalofrío recorrerme. Donde debería ver mi cabello blanco y mis ojos carmesí, encontré una melena roja, larga hasta los hombros, y unos ojos del mismo tono ardiente, coincidiendo con la imagen mostrada en visiones pasadas. Mi físico había cambiado también. Aunque seguía siendo delgado, mi musculatura estaba más definida, más fuerte. Si mis emociones no estuvieran combinadas con el desespero de Tristán, admiraría este nuevo cuerpo un poco más.
Por mucho ejercicio que haga no logro definirlos. Llevé una mano al espejo, tocando la superficie fría, como si eso pudiera confirmar que lo que veía era real. Luego, lentamente, toqué mi propio rostro, recorriendo la línea de mi mandíbula, la textura de mi piel. Si fuese el responsable de esto, no tendría problema. Pero, ¿por qué Tristán necesitaba confirmar su identidad? No tenía sentido. Aunque, para ser sinceros, nada lo tiene. Tristán. Isolda me llamó, nos llamó, con su voz teñida de preocupación. Y, tras eso, emitió su pregunta. ¿Estás bien? Me asustas. Su voz ya no denotaba autoridad, sino una genuina preocupación que tocó mi corazón. Sin fijarme en su reflejo en el espejo, parpadeé y giré hacia ella, encarándola. Las dudas y el miedo que surgieron tras el primer encuentro se desvanecieron. Parece ser que empezaba a aceptar que, en efecto, aquella rubia de increíble belleza estaba conmigo, debajo del mismo techo. Mis pies se movieron lentamente a su dirección. Un montón de emociones estallaban en corazón y mente. Tantas cosas por decir, lágrimas que derramar, pero todo se resumió en: ¿Y Isolda, en verdad eres tú? Una pregunta. Una que dictaminaría lo que haría a continuación. Mi voz se quebraba. Hablar parecía una tarea imposible por el nudo que se formó en mi garganta. En sus ojos esmeraldas se reflejó la duda y el desconcierto, como si el cuestionamiento no le sentara bien. Sus cejas se levantaron, pasmada. Eres mi Isolda. Mi amada princesa. Quise confirmarlo, repitiendo la interrogante y extendiendo uno de mis dedos para tocarla. Es confuso relatar lo que se realiza en primera persona cuando el que controla el cuerpo es Tristán y yo solo soy el espectador. Pero, de cierto modo, yo también lo vivo. De repente, mi mano fue sujetada y arrastrada, siendo puesta encima de la mejilla de Isolda, quien se frotó en mi palma como un tierno animalito que disfruta del contacto humano. El calor en sus mejillas, la suavidad de su piel, esas inconfundibles detalles me dieron la respuesta que necesitaba, provocando que me rompiera en llanto. Bajé la cabeza. Los mechones rojos colgaron como péndulos, sacudiéndose de un lado a otro. Isolda, ¿dónde estamos? ¿Eh? Quiero saber el sitio en el que nos encontramos. Cuéntame cómo llegamos a este lugar y. Durante esa breve pausa, la sujeté de los hombros, acercando mi rostro al suyo para enfatizar lo que diría. ¿Y qué pasó con la emboscada que tu prometido, mi tío, me tendió? Debería estar muerto. Pude sentir mi alma saliéndose de mi cuerpo. ¿Qué te pasa, Tristán? Respóndeme. ¿Qué es este lugar? Contéstame, por favor. El terror en la mujer por la agitación constante por el que la hacía pasar causó un instante en el que permaneció en estado catatónico. La herida en mi pecho no podía sanarse. El veneno que pudría mi ser era incurable. Te vi llorar por mí. Escuché tu llanto y el lamento de no poderme salvar. Cálmate. Escúchame, por favor. Entonces, ¿por qué? Yo. ¿Por qué sigo vivo? Tristán. Mis rodillas vacilaron, haciéndome caer al suelo, sentado. Ella quiso frenar la caída, sujetándome del hombro, pero fue arrastrada por el peso de mi cuerpo, golpeando, tirándoseme encima. Las lágrimas rodaron mi rostro, empapándome las mejillas. Los ojos cristalinos de la bella princesa, que compartían mi dolor, brillaron. No supo qué hacer conmigo. Yo estaba en un estado de completo desespero, queriendo respuestas. Creí que permanecería así por mucho más tiempo, pero... Te salvé, Tristán. Pude curar tus heridas. Por fin te devolví una parte de lo mucho que me diste. Arriesgué todo para conservarte a mi lado. Yo, no estaba lista para separarme de ti. No quería que te desaparecieras y me abandonaras. Todos mis temores se disiparon cuando, resplandeciendo como una estrella, ella me obligó a mirarla y respondió con las palabras exactas, en el momento exacto, que necesitaba. El dolor en mi pecho fue ignorado. Cualquier especie de malestar se disipó con su sola presencia. Aunque, un ápice de duda se asomaba débilmente. No, eso es, imposible. Yo, morí. Di mi último respiro en tus brazos. Estoy seguro. Ella negó, moviendo su cabeza lentamente. Pude salvar a mi héroe. No cambies la única cosa buena que he hecho por ti. No desprecies mis esfuerzos. En esta historia, al final, yo fui tu heroína, ¿verdad? Ahora fue Isolda quien lloró, sonriéndome. Quería escuchar de mí aquel tan anhelado título. El silencio se extendió entre nosotros. Ignorando sus palabras, llevé una mano a mi vendaje y lo retiré con cuidado. La piel pegada a la tela se separó, haciendo que arquee la espalda por el dolor.
Mi pecho quedó al descubierto, mi piel estaba marcada por una gran cicatriz morada que atravesaba su centro. Ya no había herida abierta, pero la marca era imborrable, como una prueba de lo que sufrí. Es verdad. Susurré, con la respiración entrecortada, confirmando la versión de la bella princesa, quien no dijo nada. Solo asintió y, sin previo aviso, se lanzó contra mí, aplastando su rostro contra mi pecho. Sí. Así que pude salvarte, mi alma predestinada. El amor de mi vida. Mis brazos se levantaron, vacilantes al principio, pero luego la envolvieron con fuerza. Un sollozo escapó de mis labios, y el peso de los años, de los errores, de la culpa, se desplomó sobre mí. Isolda. Su nombre se quebró en mi garganta. Me arrepentí, tanto, me odié por haber sido un cobarde, por dejarte ir. Habiendo confirmado que en verdad estábamos juntos, me rompí. Aquellas disculpas que siempre añoré darle, salían con dificultad. No importaba lo mucho que lo hubiese ensayado en el pasado, estando en este escenario, cualquier práctica previa era inútil. Ella levantó el rostro, acariciando suavemente mi mejilla. Ya pasó. Me susurró, con una sonrisa cálida. Pero yo no podía dejarlo oír tan fácil. No, no pasó. No para mí, te abandoné, te dejé sola cuando más me necesitabas, y cada día, cada noche, pensé en lo diferente que pudo haber sido, si hubiera sido más valiente, sí, te elegía sobre todas las cosas. Perdón, perdón. Ella negó con suavidad, secando una lágrima que rodaba por mi mejilla con la yema de su dedo pulgar. Tristán, yo también sufrí. También me sentí perdida, pero nunca dejé de amarte y. Estoy segura de que tú tampoco. Sus palabras eran bálsamo y herida al mismo tiempo. No tienes idea de cuánto deseé volver, cuánto deseé abrazarte otra vez. Mi agarre en sus manos se fortaleció. Pero ya era tarde. Lo entendí cuando te vi desaparecer de mi vida, comprendí la gravedad de mi error. Nunca fue tarde. Nunca lo será. Ella entrelazó sus dedos con los míos de forma tierna. Tras este reencuentro soñado, nos sentamos al borde de la cama, con nuestras manos encontrándose en el espacio entre ambos. La sujeté con fuerza, temiendo que si la soltaba, volvería a perderla. Las lágrimas seguían cayendo, pero por primera vez, no eran de tristeza. Aquel milagro que pedía a los cielos, el sueño que se presentaba cada noche, se cumplió. Disfrutando de la compañía del otro en silencio. Nos quedamos así, callados y compartiendo el calor de un abrazo, hasta que Isolda comenzó a hablar. Te encontré tirado en el fango, extendí la mano hacia ti y pensé que te había perdido. Levantó su mano, mirándola como si aún sintiera el peso de aquel momento. Mientras te curaba, tú me recitabas un hermoso poema. Mis ojos se abrieron con sorpresa. Vagamente, en la bruma de mi mente, las palabras regresaban. Un eco lejano, un susurro en la oscuridad. No me rendí, Tristán, no podía. No después de todo. Y pude sanarte. Mi princesa. Mis labios temblaron y murmuré aquel sobrenombre que le pertenecía, todavía sin poder creerlo. Mi último recuerdo había sido la desesperación, la caída, la oscuridad absoluta. Creía haber muerto con la visión de Isolda en mi mente. Pero si todo eso había sido falso, si la realidad era esta. No me importaba nada más. Me aferré a ella de nuevo, rodeándola con mis brazos, sintiendo su calor, su aroma. Mi pecho se agitó y las lágrimas fluyeron con fuerza. No quiero volver a perderte. Ella no respondió con palabras. Solo me sostuvo con la misma intensidad, como si también temiera que el destino nos arrebatara este momento. Pasamos así largos minutos, compartiendo el peso de la emoción. Hasta que, inevitablemente, tuvimos que separarnos. Tus heridas se volvieron a abrir. Debes descansar, Tristán. Me quedé en la cama, sintiendo la tensión en mis músculos, la pesadez en mi pecho. Quería hacerle caso, pero... Si cierro los ojos, temo despertar y que todo esto desaparezca. Se inclinó y acarició mi cabello. No desapareceré. Así que duerme, amor mío. El desayuno pronto estará listo. Su toque fue suficiente para calmarme. Respiré hondo, cerrando los ojos, temeroso, pero también con esperanza. Al cabo de unos cuantos segundos, pareciendo que solo parpadeé, desperté, sintiendo mi cuerpo renovado, abandonando el mundo de los sueños en el que, por alguna extraña razón, todo fue completa oscuridad y quietud, sin nada que mostrarme. Supuse que dentro de un sueño no puede haber otro, restándole importancia. Querido. Te he traído el desayuno. Ven, comamos juntos. Extraño. ¿Dijiste algo? Al parecer, Tristán tuvo la misma sospecha, susurrando aquella palabra con una ceja levantada. Isolda trajo una mesa de madera y me giré la borde de la cama, sentándome.
Ella trajo una silla para sentarse del lado contrario. Tras esto, desde la cocina ubicada en la sala aledaña, trajo un par de platos que emanaban vapor y llenaron la habitación de un aroma dulce, similar al de los frutos rojos recién cortados. Cuando la comida fue servida, vi que se trataba de algunos huevos fritos acompañados de pan de molde y un puñado de bayas. Era un desayuno sencillo, nada elaborado. No esperaba mucho tampoco. ¿Tú lo cocinaste? Claro. Aquí no hay sirvientes ni cocineros. Tuve que arreglármelas solas. Dime, ¿qué te parece? El olor es bueno. Por la sorpresa en la pregunta, puede que a Tristán le parezca extraño que ella cocinara. Puede deberse a su posición en la que las personas le sirven, dando a entender que, en el papel, no debería poseer habilidades culinarias, así sean mínimas. Separé un pedazo del pan con su mano. Las fibras se partieron tras estirarse unos cuantos centímetros. La masa con la que el alimento fue hecho era maleable mas no elástica, indicando admirable calidad en su preparación. Un momento. Cómelo con las bayas. Sabrá mejor. Abrí la boca para dar el primer bocado, siendo detenido por Isolda, quien extendió las frutas antes mencionadas. Me limité a seguir sus instrucciones y combiné ambos alimentos, recibiendo una grata sorpresa que le subió el ego. Fufufu. El sabor ácido de las bayas y el dulce del pan son una mezcla sin igual. Infló su pecho, presumiendo sus conocimientos. Sonreí, cediendo ante su arrogancia. Disfruté de la comida. Cada bocado era una explosión de sabor. Jamás había probado nada ni remotamente cercano. Parecía, sacado del cielo. Cuando mi plato fue vaciado, conversamos de cosas triviales. Estábamos en sincronía, compartiendo la mutua comprensión que años de compañía nos habían proporcionado. Ese entendimiento del que solo las parejas destinadas a estar juntas pueden gozar. Por cierto, ¿qué es este lugar? No recuerdo haber venido antes. Eso es porque, en efecto, no lo hiciste. Compré esta casa con los ahorros que robé, traje para salvarte. El viaje fue largo y los costos demasiado altos, pero me sobró lo suficiente como para obtener esta cabaña. Será nuestro hogar a partir de hoy. Isolda. Pero me quedé sin un céntimo. Así que me urge que te recuperes pronto y consigas un trabajo. La admiración que sentí por lo mucho que estaba recibiendo y lo poco que entregaba se disipó por su última respuesta. Se me escapó una risa. En verdad es tierna. No obstante, mi diversión fue volviéndose menor. Bajé la cabeza, sosteniendo una taza de té. Mirando el agua humeante en su interior, pensativo. ¿Tú, estás conforme con esto? ¿A qué te refieres? A que si te es suficiente esta vida. No puedo entregarte lujos. Soy un criminal y seguiré siendo tratado como tal. Jamás estaremos tranquilos y asentarnos aquí podría llamar la atención, siendo atacados, obligándonos a huir constantemente. No pienses en eso, querido. Estoy donde quiero estar, con quien mi corazón eligió amar. Así debamos correr hasta que nos pues sangren, estaré contigo. Su dedo índice se posó sobre mis labios, silenciándome. Sonrió, dándome la respuesta que añoraba. Pude sentir el nudo en mi garganta soltándose. El peso de los pecados cometidos, retirándose. Unimos nuestras manos. Froté el dorso de la suya por un segundo y recordé una promesa rota. Es mi turno de entregarte lo único que me has pedido. Pronuncié, poniéndome de pie y levantándola conmigo. Nuestros cuerpos se acercaron. Su frente contactó con la mía. Nuestras respiraciones se combinaron. Tengo que saldar mi deuda. ¿Deuda? Sí. Hace varios años me pediste bailar. Esa triste noche en la que nos tuvimos que separar. Hoy, aquí, contigo, seguro de lo que siento y el futuro que compartiremos, deseo darte lo único que mi empobrecido ser puede entregarte. Le recordé, tomándola de la cintura y atrayéndola a mí. PFFF. Pero, Tristán. Tú eres pésimo bailando. ¿Por qué me prometerías hacerlo? Sí. A pesar de eso, tuviste la osadía de invitarme. Más te vale no retractarte porque nada me detendrá. Ella se burló, recordándome mi nula capacidad en ese tipo de habilidades. Pero estaba decidido. Sin embargo, algo me heló la sangre. Mi agarre vaciló. Isolda, ¿no recuerdas la promesa? ¿Sobre bailar contigo? En lo absoluto. Conozco tus limitantes y jamás te obligaría a algo como eso. Una sensación de vacío me abrumó. La garganta me tembló al tragar saliva. El miedo se reflejó en mi rostro, abriendo los ojos como platos. Pero. Retrocedí sobre mis pasos, chocando con la cama y cayendo sentado. Mi respiración se agitó. Todavía, esperanzado, le di detalles. No es gracioso. Recuérdalo.
Durante tu fiesta de compromiso con el rey Marcos. Tú, me pediste bailar, creyendo que sería la última vez que nos veríamos. El miedo se apoderó de mí cuando, ladeó la cabeza, levantándose de hombros, indicándome que no tenía memoria de lo sucedido. ¿Cómo podía olvidar lo que por tantos años me atormentó? Algo andaba mal. Un dolor sordo atravesó mi pecho, como si algo dentro de mí se resquebrajara. No era el ardor de la herida ni la molestia de la cicatriz. Mi mano tembló ligeramente sobre la sábana. ¿Por qué? ¿Por qué sentía esto, si ella estaba aquí, si todo parecía estar bien? Apreté los labios, intentando contener el vacío que se expandía en mi interior. Ese fragmento de tristeza persistente, una herida que nunca terminó de sanar, no se presentó en esta mujer. Me puse de pie nuevamente. Las cosas se aclararon. Supe inmediatamente que... ¿Quién eres tú? ¿Dónde estoy? Que la mujer de enfrente no era Isolda, por lo que, olvidando la calidez que me proporcionó y la emoción inicial al verla, la confronté con severidad. ¿Por qué vuelves a actuar así, querido? Soy yo, Isolda. Mientes. Mi grito detuvo la calma con la que me quiso convencer de ese sucio engaño. Al alzar la voz, se sobresaltó. Conteniendo mi enojo hacia esa impostora, repetí la misma pregunta. ¿Quién eres? Mi Isolda jamás olvidaría el daño que le hice. Nunca me perdonaría por haberla abandonado en su momento de debilidad. Estaría obligándome a pagar cada minuto de dolor por el que le hice pasar. Y, sobre todo, recordaría la promesa que nos hicimos. Tiré la mesa a un costado, asustándola. Seguí su trayectoria con la mirada y, al chocar con la pared, me percaté de un aspecto aterrador de la falsa Isolda. Ahí, justo delante de nosotros, colgando y moviéndose de lado a lado por la vibración de la roca en la que estaba colgado, el espejo mostró nuestro reflejo. Retrocedí de golpe, mi respiración se volvió errática y un escalofrío me subió la espalda, al mismo tiempo que la ventana se abría, permitiendo la entrada a una gélida brisa que atenuaba la escena. Giré la cabeza, buscando a Isolda, pero ella estaba ahí, mirándome asustada. Y, aún así, su imagen no se reflejaba en el espejo. Repetí eso. Mirarla a ella y luego al espejo. Entre más idas y vueltas daba, mi terror se hacía más grande. No importaba cuánto quisiera creer que mi vista era engañada, lo que presenciaba era la mórbida realidad que me heló la sangre y me robó el aliento. ¿Qué clase de magia negra es esta? Se escapó de mis labios, alejándome de ella y caminando de espaldas. Isolda frunció el ceño, extendiendo la mano hacia mí. Tristán, ¿qué ocurre? Pero. Plas. Yo golpeé su mano, impidiéndome que me tocara. Ignoré su llamado y salí de la habitación. Mis pies descalzos golpearon el suelo de madera y luego la fría tierra. El sonido de mis pasos no alcanzaba a mis oídos. Los fuertes latidos de mi corazón silenciaban cualquier ruido en el exterior. Tristán. Gritó la falsa Isolda con preocupación. La ignoré. No me detuve. Crucé el umbral y me encontré con nada. Un bosque infinito se extendía ante mis ojos. Árboles altos, frondosos, demasiado perfectos. Como un lienzo pintado sin una sola imperfección. Mi pecho dolía, pero no por las heridas. Algo no estaba bien. Con un gruñido, arranqué los vendajes, esperando ver mi cuerpo cubierto de cicatrices. Pero solo había una, la marca en el centro de mi pecho. Mi respiración se cortó. No. El miedo se instaló en mis huesos. No podía quedarme quieto. Sin pensarlo dos veces, me impulsé hacia el árbol más cercano y escalé con desesperación. Mis manos se aferraron a la corteza, mis pies buscaron apoyo entre las ramas gruesas. Subí y subí hasta, tratando de alcanzar la copa. Cuando por fin llegué a la cima, mi aliento se atoró en mi garganta. Ante mis ojos, vibrando por la incredulidad, se hallaban kilómetros y kilómetros de bosque sin fin, y nada más. En medio de lo verde, estaba esa casa, solitaria en medio de la nada. Y imposible. Mi pie resbaló. La corteza húmeda traicionó mi agarre y caí. El viento rugió en mis oídos, las ramas arañaron mis brazos al pasar. El suelo se precipitó hacia mí, amenazando con estrellarme contra su dureza. Pero, nunca impacté. Mi cuerpo se detuvo a centímetros del suelo, suspendido en el aire como si el mismo mundo se negara a dejarme caer. Estuviste a punto de ser la primera persona en morir 2 veces. ¿De qué sirve crear este mundo de ensueños si eliges rechazarlo? Eres un necio, Tristán. Frente a mí, un hombre de cabello negro y desaliñado emitió su queja con una expresión aburrida. Sus ropas eran holgadas, descuidadas, y su postura, encorvada. No obstante, como un combatiente que ha enfrentado a múltiples soldados, no me dejé engañar. Él, emanaba un poder sin igual. ¿Quién eres tú?
Primero deberías agradecerme por salvarte el pellejo. De todos los héroes con los que me he topado, eres el primero que se encuentra en una situación cercana a la muerte. Tengo demasiado trabajo como para cuidarte. Te agradecería que regreses a la cabaña Y. El pelinegro suspiró con pesadez. En su tono de voz se percibía cierto cansancio por tratar conmigo. Pero, antes de que su sugerencia fuese completada, yo no volveré. Lo interrumpí, cortándome el aire con la mano en un arrebato. El grito resonó en el inmenso bosque, asustando a las aves que salieron volando desde los árboles, sacudiendo sus alas y dejando caer un par de plumas negras. Estas plumas lanzaron por el aire, siguiendo la trayectoria de la brisa que cruzaba por encima del extraño delante de él, dándole una apariencia más majestuosa, casi divina. Donde los sueños habitan, yo soy su rey. Cualquier sitio en el que busques escapar de la realidad con solo parpadear, yo estaré ahí. Mi nombre es Morfeo, dios de los sueños. Y estás aquí porque el resto de mis compañeros te han considerado digno de una infinita felicidad. Una en la que tu sufrimiento desaparezca y los arrepentimientos que dejaste en vida ya no existan. Extendió los brazos, engrandeciendo su ser y englobando el lugar en el que se hallaban. Morfeo, el dios de los sueños. Veo que estás al tanto de mi persona. Pura mierda. Cuando una sonrisa se dibujaba en su rostro, detuve el orgullo que brotaba de su ser con otra réplica naciente de la furia, confundiéndolo. Los dioses no existen. Tu nombre solo está en los libros antiguos del viejo mundo. Deja de mentirme y dime, ¿dónde carajo estoy? Esa mujer de allá no era Isolda. Nada de esto parece real. Una vena se infló en la frente del autonombrado Morfeo, notándose desesperado por la negación de su propia existencia. Soy tan real como tú, Tristán de Camelot. Con respecto a lo primero, bueno, no puedo decir lo mismo. Mi inquietud se dio un poco por el nombramiento. La segunda parte de su respuesta despertó mi curiosidad. Tu leyenda se ha extendido incluso a los reinos de los dioses, caballero de la mesa redonda. La tragedia que marcó el final de una vida repleta de proezas despertó el interés de las divinidades, quienes te consideraron digno de entregarte una recompensa. He aquí, tu paraíso artificial. Paraíso artificial. Morfeo asintió. Si bien no estaba del todo convencido de que fuese en verdad el dios de los sueños, decidí que lo mejor en este momento era aceptarlo como la realidad, evitando otra discusión. Percibo en tu mirada el deseo de averiguar lo que te digo hasta la última de las consecuencias. ¿Me equivoco? No. Por favor, dime, ¿qué quieres decir con paraíso artificial? ¿Por qué si ustedes son dioses me trajeron aquí? Él negó con la cabeza, cruzándose de brazos, como si dudara en darme lo que le pedía. Se lo pido, Morfeo-sama. Necesito saberlo. ¿Qué pasó con mi Isolda? ¿Quién era ese insulto a su existencia? Y. ¿En qué lugar se encuentra la real? Mi voz se quebraba. Cada palabra era emitida con la misma dificultad que representaba la lucha en contra un numeroso ejército. Quería saber. Necesitaba conocer el paradero de mi amada. ¿Qué fue diferente contigo? La versión idealizada que tienes de Isolda es diferente a la de la realidad. Sin embargo, por mucho que la ames, comprendes cualquier tipo de cambio. Te fijas en los detalles, por más mínimos que sean, y rechazas lo que sea ajeno a lo conocido. Comentó, bajando la cabeza y viéndome con lástima. ¿De verdad quieres afrontar la realidad, Tristán? Una eternidad sumida en el arrepentimiento es el peor destino que cualquier alma podría sufrir. Estás aquí porque se te considera un héroe y, gracias a eso, mereces la felicidad. Pero, si la realidad es la que quieres conocer, no te lo voy a negar. Dudé por un segundo. El peso de sus palabras recaía sobre mis hombros como enormes losas de piedra, aplastándome. Sin embargo. Mi amada princesa. Te lo ruego, llévame con ella. Se dio la vuelta, tragando saliva y dándome una orden sencilla. Sígueme y asegúrate de no arrepentirte. Avanzamos. El crujido de mis pies descalzos sobre la hierba era el único sonido en este silencio antinatural. Mi corazón latía con fuerza, pero no por el esfuerzo, sino por la inquietud que me produce regresar a aquel sitio. Temía que, al llegar, esa mujer, ese insulto a lo que mi amada representaba, nos recibiera, queriendo llenarme de mentiras para convencerme de que es real. Sin embargo, para mi sorpresa, y horror, todo permanecía inalterado. La escena se mantuvo sin movimiento. No solo en la cabaña que emitía un calor hogareño. No, el tiempo en general. Los árboles no se mecían con la brisa. Las hojas que deberían estar cayendo estaban suspendidas en el aire como si alguien las hubiera colgado de hilos invisibles.
Los pájaros, atrapados en pleno vuelo, parecían figuras talladas en madera. Apresúrate. Ordenándome seguir detrás de él, Morfeo apuntó a la entrada. Yo seguía pasmado por lo que ocurría a nuestro alrededor, pero Pedido me sacó del trance. La puerta de madera fue abierta. El crujido de las bisagras me puso los pelos de punta. Subí los escalones que conectaban con la entrada de la casa y, justo cuando la atravesé, lo vi. La falsa Isolda estaba ahí. Su cuerpo yacía detenido a mitad de un paso, como una estatura de roca. Su boca seguía abierta en un grito que nunca llegó a pronunciarse. Aquel cabello dorado, que un segundo antes revoloteaba con el viento, ahora pende inmóvil, como si el aire mismo hubiese dejado de existir. Un escalofrío me recorrió la espalda. Las ganas de vomitarlo por lo grotesco que lucía me dominaron. ¡Qué fastidio! Morfeo hizo ese comentario, posándose a mi lado. No se mostraba alarmado o inquieto. Le parecía ser rutinario ese tipo de cosas. Volteé a verlo. Mis ojos estaban a punto de salirse de sus cuencas por la intensidad con la que lo vi. Sostuve su muñeca, deteniendo su andar. ¿Qué demonios está pasando? Le pregunté. Mi garganta se sentía seca. Las palabras no salían con claridad, trabándose al emitirse. Te lo advertí. Lo que verías no te iba a gustar. Se soltó de mi agarre no suma facilidad. Si bien no gozaba de una extraordinaria fuerza a consecuencia de mi nerviosismo, debía ser suficiente para someterlo. Alzó la mano y Snap. Chasqueó los dedos. Lo que le siguió a esa simple acción me heló la sangre. Lo que antes estaba imperturbable y estático, se movió a una alarmante velocidad. El sonido de los gritos de Isolda eran agudos, diferentes a su voz normal. No obstante, eso no estaba ni cerca de ser lo más extraño. La escena pareció retroceder sobre sus pasos, como si el tiempo fuese rebobinado. Ella regresó al asiento enfrente de la fama, conversando con quien se supondría que debería estar ahí. Tras esto, regresó a la cocina. Los platillos regresaron a la sartén desde el plato. Y así fue sucediendo hasta que llegamos al... Buenos días, querido. ¿Cómo te sientes? Estaba cocinando el desayuno y, como no me contestabas, vine a verte. Te veías tan cómodo y a gusto que también me dio ganas de descansar un poco. Al recibimiento en la cama, justo después de mi despertar. Mis labios se movían. Mi boca gesticulaba, pero, no había sonido. El trauma que me generaba observarlo era tal que se me imposibilitaba hablar. Ahí estaba Isolda. Repitiendo las mismas palabras que compartimos cuando alcancé el despertar. Siguió los mismos pasos. Hizo las mismas declaraciones. Cada maldito gesto, desde sonreír e inclinar su cabeza, era reproducido con exactitud, como si se tratara de un acto previamente ensayado. La única ausencia, lo que diferenciaba a lo anterior con lo actual, era, que yo no protagonizaba esta obra. La abundante nada me reemplazó. Y ella, no pareció notar ese cambio. Era una muñeca a la que se le asignó las tareas a cumplir, las frases a decir y las respuestas a dar, como si me conociera a la perfección. Paraíso artificial. Mi mano temblorosa agarró el hombro de Morfeo, quien inclinó la cabeza, girando hacia mí. Ya lo entendiste. Los sucesos, que seguían transcurriendo a pesar de nuestra presencia, se detuvieron por segunda ocasión. Esa obra de teatro que el dios manejaba a su antojo desapareció y regresamos al exterior. Moriste en combate, Tristán de Camelot. Tus sospechas eran reales. Diste tu último aliento en los brazos de tu amada y terminaste en este lugar. Lo que se te ha entregado y, esta, falsa historia que rechazaste, es la recompensa que los dioses le dan a los héroes como tú. Sobra decir que, el encargado de este mundo, soy yo. La brisa fría cruzó, revolviendo su cabello del mismo modo que el mío. Mi piel, helada por el miedo, se erizó. El persistente malestar que había en mi interior desde que desperté se afianzó. Sentí el corazón bombeando sangre a ritmos alarmantes, provocando una fuerte presión en el pecho. Respirar se me dificultaba. La entrada y la salida de aire ardía como si le permitiera el paso a las cenizas. Me disculpo por el grave error que cometí, Tristán. Tomé como base solo la imagen que tenías de la princesa Isolda, sin indagar los detalles que conformaban su ser y los aspectos que la convertían en la mujer a la que amas. De no haberme equivocado, quizás no te hubieses percatado de que era falsa. Morfeo se inclinó ante mí, mostrándose arrepentido. Tener un dios bajando la cabeza y aceptando que cometió una equivocación era extraño. Jamás, en mi vida repleta de aventuras, estuve remotamente cerca de un evento como este. Pero, aquel espíritu aventurero que me caracterizaba se durmió. En mi mente seguía persistente la imagen de mi amada.
El mundo perfecto, la recompensa de los héroes, es falso, todo es falso, ella no está aquí. Dije para mis adentros, cerrando los puños. Mis nudillos palidecieron por la tensión, pero, me controlé, reuniendo cada pizca de cordura para saber el paradero de ella. Si esto es falso, ¿dónde está Isolda? ¿En qué parte del mundo la puedo encontrar? Después de lo que has visto, teniendo la posibilidad de tener un mundo de ensueño, ¿quieres escarbar en la herida? Sí. Posé el puño encima del pecho. La sonrisa de Isolda calmaba mi miedo. Cualquier ápice de duda quedaba en segundo plano cuando se trataba de asegurarme de que ella estuviese bien. Hice lo que hice para que ella pudiera tener la vida que merecía. Una en la que su sonrisa fuese protegida y no quedara marcada por la partida de este criminal. Enderecé la espalda, sonriéndole y mostrando mi determinación. Inflé el pecho, repleto de confianza y añadí. Si pude lograr mi cometido, estoy dispuesto a aceptar esta mentira. Mientras la verdadera Isolda sea feliz, me resignaré a esta obra de teatro e intentaré serlo también. Quiero creer que, mis acciones valieron la pena. Los labios de Morfeo se separaron, queriendo responderme. Pero volvieron a cerrarse, presionándose entre ellos. Entendido. Acompáñame. Caminamos en silencio, atravesando el bosque una vez más. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si la misma tierra intentara retenerme. Como si, algo en este mundo perfecto quisiera evitar que la verdad fuese revelada. El tiempo se volvió extraño, los minutos parecían eternos, pero no podía concentrarme en eso. Mi mente estaba atrapada en un único pensamiento. El deseo de haber podido salvarla. Isolda. Si tan solo hubiera hecho algo diferente, si no hubiera permitido que el destino nos separara, ¿habría sido distinto? Arturo y Merlín habían hablado con certeza sobre el trágico final que nos aguardaba si ella permanecía a mi lado. Pero ahora, con todo lo que estaba ocurriendo, no podía evitar preguntarme. ¿Y si estaban equivocados? Bueno, estaba por averiguar si, la decisión tomada en vida fue la correcta. Puse todas mis esperanzas en que no elegí mal. Más pronto que tarde, llegamos a un lago. El agua era tan cristalina, transparente, que reflejaba el cielo como un espejo. Me detuve en la orilla, observando la superficie inmóvil. Luego volteé hacia Morfeo, esperando una explicación. Hay heridas que no deben ser abiertas, Tristán. En ocasiones, las ansias de saber suelen traer consecuencias graves a nuestro espíritu. En este mundo no hay nadie que no tenga arrepentimientos. Incluso los seres longevos e inmortales nos sentamos al borde de un acantilado, pensando en los errores que cometimos y lo que pudimos hacer diferente. No quisiera ser el responsable de sumergirte en esa desdicha porque, eres un buen hombre. Me sonrió, como si quisiera evitar lo que vendría. En esos ojos negros, como agujeros sin fondo, apareció un brillo tenue que reflejaba un profundo arrepentimiento. También necio y testarudo. Presencié tu historia de inicio a fin. Has pensado en los demás así eso te destruya. Luchas por el beneficio del resto a pesar de que te cause heridas. Incluso soltaste a la persona que le daba sentido a tu vida para asegurarle un destino amable. Tal vez signifique poco viniendo de un desconocido, pero, eres un grandioso héroe. No sabía qué decir ni cómo reaccionar. Cada oración que me dirigía estaba cargada de una emoción lúgubre y desesperanzadora. Parecía que, lo que me mostraría, podría destruirme y apagar hasta la última pizca de luz en mi ser. Fue inevitable desesperarme. Se me imposibilitó perder la poca calma que logré reunir al venir. ¿Qué quieres decir con eso? Posó su mano en mi hombro, apuntando al agua cristalina. Las respuestas están esperándote en el reflejo. Solo quiero que recuerdes que, nada fue tu culpa. Volteé lentamente a donde señalaba. Mi cabeza se movió. Pude oír la fricción entre mis huesos. Mi cuello oponía resistencia, tratando de detenerme, pero, pude anteponerme. El agua comenzó a ondularse, como si una brisa invisible la agitara. Las ondas se hicieron más grandes, distorsionando mi reflejo hasta que mi rostro desapareció por completo. En su lugar, una imagen comenzó a formarse en la superficie. Al principio era borrosa, pero poco a poco se fue aclarando. Cuando por fin lo vislumbré con claridad, mi respiración se entrecortó. Era un castillo de gran tamaño que se levantaba ante mis ojos. Uno que conocía demasiado bien. Eran visibles las torres imponentes, los muros de piedra que parecían inquebrantables, la bandera ondeando en lo alto, todo en esa visión era idéntico a como lo recordaba. Es el hogar de mi tío, el rey Marcos. Musité. Dentro de aquellas paredes, mi destino y el de Isolda se entrelazaron.
Sin embargo, un detalle que me llamaba la atención era los tonos grises y apagados con los que se decoraba la visión. El cielo a lo alto del reino estaba completamente nublado. La luna empezaba a asomarse, indicando el venidero anochecer. La imagen en el agua comenzó a moverse, acercándose lentamente a un punto en particular dentro del castillo. Como si una fuerza invisible guiara mi mirada, la visión me llevó a una habitación solitaria y oscura. El interior estaba en completo caos. El suelo estaba cubierto de astillas y fragmentos de muebles destrozados, como si alguien los hubiera reducido a escombros en un ataque de furia. Cortinas rasgadas colgaban de las ventanas, oscilando levemente con la brisa que se colaba por los cristales rotos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Era como si aquella habitación hubiera sido abandonada en medio de una tormenta de desesperación. La presión en mi pecho se potenció cuando supe a quién le pertenecía. Busqué desesperadamente a quien descansaba ahí. No obstante, una brisa fría entró al cuarto, moviendo las deshechas cortinas, indicando que el balcón estaba abierto. Al asomarme, unos mechones dorados, suaves y relucientes bajo la tenue luz de la luna, se mecían con la brisa nocturna. Mi corazón se encogió. La figura estaba de espaldas, apoyada en el balcón, con la mirada perdida en el cielo estrellado. No necesitaba verla de frente para saber quién era. Cada latido en mi corazón susurraba su nombre. Isolda. Mi voz no alcanzó la visión, pero una punzada de dolor se alojó en mi pecho. ¿Qué hacía ella allí, sola en una habitación en ruinas? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que yo? Tragué saliva y di un paso hacia el agua, queriendo acercarme más a aquella imagen que sentía tan cerca y tan inalcanzable al mismo tiempo. Tristán. Me nombró, bajando la cabeza. Cuando la pantalla en el agua enfocó su rostro, sentí 1000 alfileres incrustándose en mi corazón. Su rostro estaba demacrado, su piel más pálida de lo habitual. Profundas ojeras evidenciaban las incontables noches sin descanso. Mis labios se entreabrieron, pero no salió sonido alguno. Sus ojos, aquellos ojos que siempre brillaban, ahora estaban apagados, vacíos. Como si algo en ella se hubiera roto. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cuánto había sufrido? ¿Cuánto tiempo llevaba así, sin mí? Apreté los puños con impotencia, deseando poder atravesar esa visión y sacarla de ahí, pero solo podía mirar. Como un espectador forzado a presenciar el dolor de la persona que más amaba sin poder hacer nada. ¿Dónde estarás? Preguntó, mirando a la luna llena. Estoy aquí, y yo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, queriendo responderle, deseando que me escuche. ¿Por qué me abandonaste? Mi cuerpo se tensó. Quise responder, decirle que jamás había querido dejarla, que había luchado hasta el final, que aún la amaba. Pero mi garganta solo tembló, sin poder articular palabra. Isolda. Intenté llamarla, pero mi voz no llegó hasta ella. No importaba lo que dijera. El sonido no la alcanzaría. Ella seguía ahí, inmóvil, mirando el cielo estrellado con esos ojos vacíos. Como si yo no existiera. Como si mis palabras fueran solo viento en una noche fría. Y. Estaba en lo correcto. Yo ya no existía en ese mundo. El lugar que presenció nuestro amor lloraba por mi ausencia. Tristán, lo siento. Se disculpaba, aferrándose a un arco viejo y sucio. Era el arma que usa antes de fallecer. No, esto está mal. Isolda. Grité con desesperación, pero nada cambió. No pude salvarte, no pude, cuando más me necesitabas, cuando por fin tuve la oportunidad de quedarme a tu lado, fallé. No. No es cierto. Tú me salvaste desde el primer momento que nos conocimos. Era como si estuviera hablando con un fantasma. Como si estuviera viendo un recuerdo, uno que jamás podría cambiar. Ella derramaba sus lágrimas. El enrojecido rostro que poseía musitaba las múltiples veces que el llanto había sido su único consuelo en este negro mundo. ¿Qué es lo que pasa, Morfeo? ¿Por qué se ve así? ¿Por qué no es feliz? Busqué respuesta en el dios. Pero, ante mis ojos, presencié el llanto de una deidad. Se limpió las lágrimas con el antebrazo y declaró. Te equivocaste, Tristán. Esas 3 palabras hicieron eco en mi ser. El camino que elegiste para salvarla, ese en el que tu existencia no estaba involucrada, trajo consigo un destino peor para tu amada. No. Me negaba a creerlo. A pesar de que no podía quitar la mirada de mi amada Isolda, extendiendo la mano en un desesperado intento de alcanzarla, algo en mi interior me gritaba que Morfeo tenía razón. Tras tu partida, su corazón se rompió. Perdió la capacidad de ser feliz, de sonreír. Se aferró a tu cuerpo, rogándole a los dioses que le devolvieran a su amado. Pero, hay cosas que ni siquiera nosotros podemos controlar. Mi princesa.
Quería acariciar su rostro, limpiar sus lágrimas con mis dedos como solía hacer. Pero, cuando mi punta de mi dedo tocaba la imagen, se hundía en el agua. Su alegría se apagó. Los motivos que tenía para vivir desaparecieron. La decisión de salvarla de una tragedia, de querer alterar lo establecido, la condenó. ¿Sé condenar? El dios de los sueños asintió cuando volteé a su dirección. Su cabello oscuro le tapó el rostro y griega. Nuevamente señaló al agua, queriendo que no me perdiera la escena venidera. Temías haberte equivocado al alejarla. Te asustó el hecho de que su muerte fuese profetizada. Sin embargo, hubo una cosa que no consideraste. Una daga corta fue desenvainada desde la cintura de Isolda. Un escalofrío me recorrió, sospechando lo peor. No. Que en este mundo cruel y oscuro. A veces. Mis ojos se abrieron de par en par cuando vi el brillo metálico reflejarse en la tenue luz de la habitación. Isolda, ¡no! Grité con todas mis fuerzas, intentando alcanzarla, pero al cerrar las manos, solo agarraba el agua. La muerte no es lo peor que te puede suceder. Isolda. Estoy aquí. Sigo aquí. Por favor. Por favor. Ella no me escuchó. No podía escucharme. Sus dedos temblaban al sujetar la daga contra su pálida piel, mientras su mirada debía perdida en el infinito. Tal vez en otra vida, nos podamos reencontrar. Susurró, con una tristeza que me desgarró el alma. Mi corazón latía con violencia, mi mente gritaba por una salida, por una forma de detenerla. Pero solo era un espectador atrapado en un cruel reflejo del pasado. Y... detente. Caí de rodillas. La punta del arma rozó la piel de Isolda. Y en esa, con suerte, se nos permita ser felices. No. El filo de la daga cortó su cuello. El tiempo se detuvo por un instante. La sangre brotó en un chorro, salpicando en el aire, siendo testigo de su final. Vi su cuerpo desplomarse, cayendo como una marioneta sin hilos, mientras su vida se desvanecía. Cada espasmo de su cuerpo era una agonía que se imprimía en mi alma. La sangre se derramó rápidamente, empapando su vestido y el suelo bajo ella, formando un charco escarlata alrededor suyo. Podía sentir el olor a hierro en mi nariz, a pesar de que no estuviese con ella. Una mancha roja apareció en mis ojos, aun cuando no fue alcanzado por el líquido vital. Sus ojos, una vez llenos de vida y luz, ahora estaban vacíos, pero no por completo. Aunque su vida se desvanecía, su mirada permanecía fija en la luna. En ese último aliento, su mano, aún temblorosa, se estiró hacia algo, hacia alguien. Quizá hacia mí, pero no había forma de alcanzarla. No podía llegar a ella. No podía hacer nada. Un zumbido me impidió oír mis gritos. Aunque mi voz salía de mis pulmones con una desesperación inhumana, como si me arrancaran la vida con cada palabra que se escapaba, no lo escuchaba. Sentía mis cuerdas vocales siendo desgarradas, mi llanto se hizo más fuerte, más feroz, mientras mi corazón latía con furia contra mi pecho. Quería correr hacia ella, sostener su mano. Pero había una eternidad que nos separaba, nos distanciaba. Todo se convirtió en un vacío de impotencia. Miraba sus dedos estirados hacia mí, y no podía alcanzarlos. La distancia entre nosotros era infinita, y por un segundo, pensé que nunca podría volver a tocarla, a sentirla, a salvarla. Pero, otra vez, mis manos se empaparon. Vi mi palma. El agua se deslizaba por mi piel, pero, no podía ver con claridad. Esa mancha roja continuaba perturbando mi visión. Sumergí ambas manos en el río, frotándolas con la esperanza de limpiarlas. Pero, cada vez que las sacaba, seguían manchadas de rojo. Tristán. ¿Por qué no? Tristán. L la sangre. M manchan mis. Tristán. El grito de Morfeo me hizo reaccionar. Lo miré, arrodillado y temblando. Lo que está sucio no es tu cuerpo. Las manchas que ves en tus manos y ojos, no existen. Pero yo, L lo veo. Tu conciencia fue la que se manchó. Tu alma ha sido contaminada por el dolor. Y eso, no se limpia fácilmente. Sollocé, abrazando mi cuerpo y encorvándome. Sentía ganas de vomitar. A pesar de que Morfeo dijera que la sangre no estaba, yo la seguía viendo, todavía me asqueaba el olor. Él, la única persona real en este falso paraíso, me dio palmadas en la espalda, tratando de hacer más llevadero mi dolor. Si pudiera traerla, lo haría. Pero no tengo control sobre las almas. ¿Quién lo tiene? Hades y Thanatos. Sin embargo, así quisieran entregarte a tu amada, sería imposible. ¿Por qué? No somos todopoderosos. Hay reglas que nos rigen y que tenemos que cumplir. Pero, mi Isolda. El tiempo transcurre diferente aquí. Lo que te mostré, ocurrió miles de años atrás.
Permanecí en silencio ante esa confesión. Yo, lo lamento enormemente. Pero no había nada que pudiera hacer. La cagué enormemente. Pretendí ser el amo de mi destino y, al final, no sirvió para nada. Arriesgué mi vida por el mismo resultado que quise evitar. Me desprendí de ella y fue inútil. Sin embargo, entre la desesperanza y el arrepentimiento, la escena cambió. Mis ojos, apagados, junto a mi alma rota, voltearon a verla en las aguas turbias y aún manchadas de sangre. Hay destinos peores que la muerte, declaró Morfeo, dando un paso atrás y abriendo el espacio para mí. Otra mujer apareció. Una similar a Isolda. Su cabello dorado, esos ojos de un hermoso color esmeralda, opacos. El alma de la mujer a la que amaste siguió su curso natural. Al morir, tuvo que reencarnar. El rostro de esta desconocida estaba demacrado y su piel igual de pálida que, mi princesa. Debajo de sus ojos, enormes bolsas negras evidenciaban las incontables noches sin descanso por las que había pasado. Desgraciadamente, algo extraño ocurrió con ella. La mujer miraba a la luna, anhelando alcanzar a alguien a lo alto del cielo. Del mismo modo que Isolda. El dolor de perderte y la tristeza de no haberte salvado, la condenó a un destino mucho peor. Uno en el que ella sostenía una daga, acercándola a su cuello. Quedé congelado, viendo el reflejo de mi amada. No lo hagas. La punta tocó su cuello. Isolda. La esperanza de una vida diferente la llevaba a terminar con la actual, repitiendo el ciclo. La garganta fue rebanada. La sangre volvió a brotar. Los chorros volvieron a formar un charco escarlata con olor a hierro. Ese líquido, empapó mis manos y ojos por segunda ocasión. No estuviste en sus siguientes vidas. Sus reencarnaciones, todas ellas, miraban a la luna, deseando que aquella sensación de ausencia en sus pechos fuese llenada. Esperando que, esa persona, tarde o temprano, descendería del cielo para sacarla de su miseria. Cada una de sus palabras que componía esa oración clavaba dolorosas estacas en mi pecho, haciéndome desear estar muerto. Mantuve la mirada fija en la dama con el alma de mi amada. Mis temblorosos dedos tocaron la superficie del agua, imaginándome que rozaba su blanca piel. Esas joyas esmeraldas, apagadas y opacas, calaban en el alma y mataban mi ser. Y su espera se volvió eterna. Tú estás aquí y no hay manera de salir. Arqueé la espalda por la directa finalización, todavía con los ojos abiertos como platos. Y, en ese estado de shock, articulé una única pregunta. ¿Esto, es mi culpa? Morfeo pareció inquieto, no queriendo contestar sinceramente. Pero, comprendiendo mi forma de ser, me cedió en su respuesta la cruda y cruel realidad. Sí, es culpa tuya. Condenaste su alma a un sinfín de muertes. Tú eras su luz y te encargaste de apagarla. De haberse mantenido y perecido juntos, quizás. Cerré los párpados, sacudiéndome por el frío. La oscuridad me rodeaba, pero en mis pensamientos seguía presente el rostro de Isolda manchado de sangre. Habrían tenido la dicha de reencarnar. Finalizó. Si necesitaba otra confirmación de mi error, esa puso el último clavo al ataúd. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Alcancé a susurrar. Todavía acariciando el rostro pálido y sin vida de mi amada. Morfeo se limitó a asentir. Ha sido suficiente. No. Cuando posó su mano en mi hombro, queriendo retirarme del borde del lago, yo me negué de inmediato, apartándola, afianzando mi seguridad y tomando un asiento más cómodo en el frío césped. Esto desconcertó al dios. ¿Qué pretendes? Estas no son las únicas muertes de Isolda, ¿verdad? Si el tiempo funciona diferente aquí, eso significa que ha habido diferentes versiones de ella que han sufrido el mismo destino. Pareció comprender lo que trataba de darle a entender. Vio detrás de mi cuestionamiento, captando mis intenciones. Lo que deseas en un tortuoso final para el hombre que se alzó como héroe. Responde a la maldita pregunta. Mordió su labio inferior. Percibió en mí una negrura inmensa que opacaba mi ser, manchaba mi alma. Estás en lo correcto. La muerte de sus reencarnaciones no ha cesado. Y. Eso no cambiará pronto. Explícate. No creo que. No me interesa mi bienestar. Alcé la voz, frustrado por las constantes interferencias de Morfeo, y los caminos secundarios que tomaba para desviarse de la información que deseaba poseer. Sin ti, jamás alcanzar a la felicidad. El ocaso de su existencia es alcanzado a la misma edad. Su alma fue corrompida por el dolor que quedó marcado en ella. Hemos tratado de purificarla tantas veces y sigue ocurriendo lo mismo. Por lo que concluimos que, lo único que le espera al nacer y abrir los ojos, es tachar los días, esperando su inminente partida del mundo terrenal.
Esa revelación me arrebató el aliento. El poco aire que permanecía dentro de mis pulmones, tras los incesantes gritos hacia una imagen estática, se escapó. Permíteme enmendar mi error. Está a mi alcance eliminar estos recuerdos y la Coneresum que tuvimos. Puedes volver a la cabaña donde la vida perfecta que siempre soñaste te esperara. La Isolda de este mundo de ensueños jamás pasará por lo que sufre la real. Yo. No puedo hacerlo, Morfeo. Rechacé el ofrecimiento, enderezando la espalda luego de respirar hondo para recuperar la calma y apaciguar el dolor en mi corazón. Lo vi sobre mi hombro. Aquella deidad estaba sin habla, abriendo la boca y gesticulando, pero sin que emitiera ningún sonido. Supongo que incluso los seres eternos como él pueden llevarse unas cuantas sorpresas de los mortales. ¿Por qué quieres torturarte de ese modo? Tienes la posibilidad de ser feliz eternamente. No. Lo que me ofreces es una mentira piadosa en la que nada es real. Mi Isolda está en el mundo terrenal mirando a la luna llena, derramando lágrimas y sangre con la esperanza de poder encontrarme en otra vida. No puedo permitirme estar aquí disfrutando de lo que no merezco. Tú más que nadie lo merece, Tristán. Fuiste un héroe. Un héroe que no fue capaz de proteger lo único que le importaba. No me hagas reír. Si piensas que mis acciones me otorgan ese título, entonces. Sonreí ante la imagen mental de mi amada. Las sonrisas que me regalo, los hermosos recuerdos que atesoro incluso después de muerto. El brillo en sus ojos cada vez que nos mirábamos fijamente y lo bella que era la existencia al compartirla con ella. Entonces te equivocaste de persona. Porque, la verdadera heroína de mi historia, es Isolda. Quiero pasar la eternidad acompañando a mi princesa en su dolor. No me interesa el daño que sufra mi alma y el dolor que experimente mi ser. ¿Qué clase de hombre permitirá que su amada pase por todo eso mientras él está delentizándose con otra mujer? Tal vez el tipo de hombre que era Lancelot. Yo no soy como ese idiota. Solté una ligera broma para aliviar las penas. No sirvió de mucho. La breve risa que emití se apagó en un segundo. Si los dioses quieren recompensarme, denme la dicha de acompañarla, aunque sea desde los cielos. Ser un observador silencioso, un espíritu que no interfiere, pero que ruega cada segundo que pueda encontrar la felicidad. Cerré el puño, aplastándolo contra mi pecho. Ya la abandoné una vez, no lo repetiré. Sin estar convencido de que fuese lo mejor, Morfeo me dio la espalda, cediendo a mi solicitud, como un último favor a quien, a palabras suyos, consideraba un gran hombre y héroe. Muchas gracias. No me lo agradezcas. Esto no es un favor. Te estoy dando el permiso de destruir tu mente y alma. Sin embargo, si estás tan convencido de esto, espero que logres encontrar lo que buscas al cometer tal acto de masoquismo. ¿Quién dice que tengo un propósito? Solo considero que es la mejor forma de compartir un poco del dolor que apena a mi pobre Isolda. Y expiar tus errores. Sigues viendo a través de mí. Aunque, a palabras de Arturo, soy un libro abierto, una ventana transparente. Ese fue el último intercambio entre el dios de los sueños y yo. Morfeo se convirtió en la última persona que me acompañó en este mundo de ensueño. El mundo perfecto, la recompensa de los héroes, es falso, todo es falso, ella no está aquí. Susurré para nadie en particular. Apunté con la punta de mi dedo índice y. Toqué la superficie del agua. La escena cambió. La imagen del cadáver de la segunda vida de Isolda desapareció, abriendo paso a otra mujer de rasgos similares. Una que. Tal vez en otra vida, nos podamos reencontrar. Sufrió un destino similar, repitiendo las mismas palabras finales que mi querida princesa, queriendo alcanzar la luna llena, las estrellas, el cielo, a mí. Una solitaria lágrima rodó por mi mejilla. Pero, sabía que, esto estaba lejos de terminar. Mi castigo eterno por abandonarla recién comenzaba. Esta era la condena que me tocaba pagar. La penitencia de herir profundamente a quien me amó. De no haber luchado por nuestro amor. La escena se repetía una y otra vez. Miles de caras, docenas de cuerpos, cientos de lugares, cada vez más futuristas que el anterior, pero el mismo cabello dorado y los mismos ojos verdes seguían apareciendo en cada uno de esos momentos. Esos ojos que alguna vez brillaron con esperanza, ahora apagados por la miseria, la desesperación y la fatalidad que parecía acecharla a cada paso. Cada una de esas figuras, con su mirada perdida en el cielo, parecía buscar algo que jamás podrían alcanzar. Todas, sin excepción, acababan con sus vidas. No alcanzaban la felicidad, no conocían más que el sufrimiento. Vivían vidas atroces, marcadas por la desgracia, condenadas por un destino cruel e implacable. Era como si el universo estuviera jugando una cruel broma, repitiendo el mismo ciclo una y otra vez.
Muerte, sangre, desolación. Las lágrimas caían, incesantes, con cada vida que se extinguía. Mi alma se desangraba con cada nuevo ciclo. El dolor que sentía se multiplicaba con cada rostro que se desvanecía, con cada cuerpo que caía en el abismo del sufrimiento eterno. Poco a poco, mis ojos se volvieron opacos, mi espíritu se rompió, desmoronándose como un castillo de arena bajo el peso de la desesperanza y oscuridad. Los días, los meses, los años, los siglos se desdibujaron en un torbellino doloroso. Perdí la cuenta de las veces que vi el mismo destino cruel repetirse. Vi a mi amada, mi Isolda, nacer una y otra vez, con los ojos vacíos, sin ese brillo que tanto había amado en ella. Como si su sola existencia fuera el preludio de una tragedia, como si su nacimiento fuera la condena de toda su vida, el augurio de una muerte prematura, de una vida sin felicidad. Y así, la película seguía, interminable, desgarradora, hasta que ya no sabía si estaba viviendo o simplemente era parte de una pesadilla que no tenía fin, una pesadilla por la que, decidí pasar. La múltiple cantidad de historias que se desarrollaron debajo de mis narices fue alta. La herida alma en mi interior ni siquiera se comparaba con la de la protagonista de estas tragedias, así que decidí aguantar. Yo continuaba sentido a la orilla del lago. El tiempo, en efecto, transcurría de diferente manera en este sitio. Si bien, para mí fueron miles de millones de años en constante agonía, por alguna razón que desconozco, la imagen que se estaba presentando a continuación parecía de un tiempo más futurista que en el que habité. Una sociedad un tanto rural pero con grandes edificios apareció, englobando un enorme país que era totalmente llamativo y hermoso. Árboles con hojas rosadas en sus ramas se movían con el suave paso del viento primaveral, desprendiendo aquellas hojas y permitiendo que floten libremente, siguiendo la ruta de esta brisa a sus anchas, decorándolo con un aspecto pacífico que tranquilizaba mi adolorido corazón. Por primera vez, desde que llegué a este sitio y fui consciente de mi realidad, pude sonreír genuinamente. El sonido de mi corazón retumbando en mis oídos cesó. El silencio dominio, proporcionándome un respiro, un descanso de la sangre y masacre. Ya no hubo lágrimas por derramar ni heridas autoinfligidas para recordarme que esta no era una pesadilla. ¡Qué lugar tan maravilloso! Musité, curioso por el lugar en específico al que me llevaría esta visión. La intriga de cuál sería el nuevo rostro de mi amada hizo que me inclinara hacia adelante. En un templo de apariencia oriental, de paredes de papel y pilares color jade, una mujer con orejas de zorro y cabellera dorada, acompañada de un hombre con rasgos similares, estaba dando a luz. La llama esmeralda que representaba el alma de Isolda parpadeaba conforme esto se desenvolvía. Ese brillo único que, con el pasar de las muertes, fui capaz de identificar. Notaba la desesperación de quienes parecían ser los sirvientes de esa familia, moviéndose de un lado para otro mientras la mujer antes descrita se esforzaba en demasía para dar a luz, sosteniendo la mano de su esposa. No era la primera vez que lo presenciaba. Sinceramente, a cualquier otra persona esto podría parecerle algo exagerado o incluso asqueroso. Pero, vida tras vida, deseaba ver el rostro joven de la chica en la que Isolda reencarnaba, añorando que, en esa ocasión, me olvidara. Que las condiciones en las que nazca le permitan no depender de un ser que la abandonó eones atrás para ser feliz. Puse cada gramo de esperanza que le quedaba a mi débil y apagado ser en que, esta vez, sus padres no fueran escorias que la hagan pasar por multitud de dolor. Tal vez la podrían amar y arropar de modo que sonría genuinamente, comprendiendo que hay diferentes tipos de amor por los cuales vale la pena seguir viviendo. Isolda. La nombré una vez que nació, siendo limpiada cuidadosamente con un paño húmedo y envuelta en una sábana delgada, para ser entregada a su madre, quien, puso una expresión de disgusto al verla. Abrí los ojos en demasía. Esa momentánea calma desapareció, convirtiéndose en temor. No, otra vez no. Bajé la cabeza, temblando de rabia. Es una niña. TSK. Eso fue, el preludio de la misma existencia cruel y desalmada en la que esas personas, que deberían ser la primera fuente de amor de una infante, la sumergieron. Observé con horror cómo se desenvolvían los primeros años de su nueva vida. Esta vez, su nombre era Arime. Durante 2 años, vi cómo el desprecio la envolvía desde su nacimiento, cómo su familia la relegaba por no haber nacido varón. Sus propios padres, aquellos que debían protegerla y amarla, le negaban el afecto más básico. Su madre, fría y distante, apenas le dirigía la palabra. La trataba con indiferencia, como si su existencia fuera un error, una carga que jamás quiso llevar. No había manos que la sostuvieran cuando caía, ni brazos que la acunaran cuando lloraba. Nadie que la abrazara en las noches frías.
Creció sola, abandonada en su propio hogar, sin el calor de una familia. Mis uñas se clavaron en la carne de mi palma. La impotencia me consumía. Quería gritar, romper esa barrera invisible que me separaba de ella, sacarla de ese lugar, alejarla de esa gente que la trataba como si no valiera nada. Pero no podía hacer nada más que observar. Otra vida. Otro destino cruel. Y yo, una vez más, incapaz de cambiarlo. Caí de rodillas, sin fuerzas para sostenerme. Un temblor incontrolable recorrió mi cuerpo mientras mis puños se apretaban contra la tierra húmeda. Un nudo se formó en mi garganta, sofocándome, ahogándome en la impotencia. Golpeé mi frente contra el suelo, buscando en el dolor una forma de ahogar el sufrimiento que me desgarraba por dentro. Pero no servía de nada. Las lágrimas brotaron sin contención, cayendo sobre la tierra como gotas de lluvia. Mi pecho se agitaba con cada sollozo, cada jadeo entrecortado. No podía soportarlo más. Verla una y otra vez sumida en la miseria, en un ciclo interminable de dolor y abandono. ¿Por qué? ¿Por qué el destino era tan cruel con ella? ¿Por qué, sin importar cuántas veces naciera, siempre terminaba sufriendo? El aire me faltaba. La desesperación me consumía. Y por más que intentara gritar su nombre, por más que deseara extender mi mano para salvarla, siempre estaba demasiado lejos. Sin embargo, recolecté todo el aire que me fue posible, emitiendo un desesperado grito, una pregunta que jamás encontraría respuesta. ¿Por qué ella está pagando por mi equivocación? Fui yo quien alteró el destino y destruyó el futuro no aguardaba. Es mi maldita culpa. No de ella. No de Isolda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Volví a golpear repetidamente mi cabeza contra el fango. La sangre empezó a cortar de mi frente, mezclándose con el rojo de mi cabello y el café de la húmeda tierra. Por favor, si algún dios me escucha, si la entidad a cargo de la vida y el destino de las mismas está de buen humor, le ruego, le imploro. Sollozaba, aplastando la frente en la tierra otra vez, humillándome al realizar una solicitud que podría no ser escuchada, hacia una persona que quizás ni siquiera existía. Si no puede salvarla, si quien la condenó a esto fui yo, permítame al menos. Tomé una pausa. Un calor muy fuerte brotó de mi pecho. Enmendarlo y salvarla. Las lágrimas caían sin fin. Por favor. Se los ruego. Repetí, temblando, sin apartar el rostro del suelo, enfatizando mi sumisión con tal de obtener lo que quiero. Pasaron los segundos en un silencio abrumador, pesado, como si el mundo entero contuviera la respiración, habiendo tomado su decisión. Esa que ignoraba mi solicitud y dejaba las cosas como estaban. Mi cuerpo temblaba, mis pensamientos eran un caos de dolor y desesperación. Por favor. Repetí. Y entonces. ¡Boom! Se produjo un estallido justo a mis espaldas. Un torrente de energía pura irrumpió en la escena, rasgando la superficie del agua como si fuese un espejo hecho añicos. La imagen de su sufrimiento se desvaneció en un destello cegador. Las gotas de agua cayeron como lluvia en un cielo gris, impactando contra mi piel y recordándome la sensación de frío. Me giré de inmediato, gateando de espaldas hacia atrás hasta que mi espalda golpeó con el trono de un árbol. Mis ojos vibraban sumidos en el terror y un escalofrío me escaló desde la médula. Mis párpados se abrieron en demasía, casi sacando mis ojos de sus cuencas. El aire se volvió denso, vibrante, cargado de algo que no comprendía del todo. Me puse de pie, dudando de lo que causó esto. Sin embargo, al acercarme lo suficiente, un sonido extraño me exaltó. Allí, en medio de aquel torbellino de poder, una voz me llamó, emitiendo un mensaje que me atravesó hasta lo más profundo del alma, ayudándome a recuperar lo que creía perdido, la fe en un cambio real. La ansiada oportunidad de salvarla. Héroes del mundo olvidado, escúchenme. Aquel grito, repleto de decisión y, a su vez, súplica, retumbó en este mundo de ensueños, llamándome, atrayéndome como un imán. Por siglos, han caminado entre sombras doradas, envueltos en un velo de felicidad que no es más que una farsa, una mentira tejida con dulces palabras y destinos predestinados. Sus risas, sus sueños, sus vidas, todo ha sido moldeado por manos invisibles que los han encadenado a un mundo sin verdadero significado. Mis labios temblaron. Mi puño escaló hacia el pecho. Pero hoy, les ruego que despierten. De despertar. Poco a poco recuperaba el brillo en mis apagados ojos anaranjados. Las calamidades han devorado la esperanza, han ahogado la verdad en un océano de ilusiones. Y ahora, en este momento crucial, la historia les reclama. No como meros espectadores, sino como guerreros. Como almas dispuestas a dar el paso hacia la verdadera redención. No sabía quién era esta persona.
Tampoco si lo que proponía era real u otro invento de Morfeo para librarme de este infierno, para sumergirme en otro de felicidad. Mi nieto los necesita. Pero él es el último faro en esta tormenta sin fin, el portador de una llama que aún puede desafiar la oscuridad. Pero su luz no brillará sin ustedes. Sus corazones, su espíritu, su valentía, es su fuerza la que puede elevarlo más allá de los límites del destino. Pero les pido que se unan a su causa. No por gloria, no por recompensa, sino por el derecho de vivir en un mundo real. Un mundo donde cada lágrima, cada sonrisa, cada sacrificio tenga valor. Yo. Denle su fuerza. Sean parte de la última batalla. Caminen a su lado y conviértanse en los cimientos de una nueva era. Sean el ejército de almas que desafíe el engaño y traiga, por fin, la verdadera luz a este mundo gris. Decidí confiar en este extraño. Levántense, héroes. El destino los llama una última vez. Sonreí, sintiendo cómo mi pecho se llenaba de determinación. Mi espíritu, antes quebrado, ardía con una fuerza renovada, vibrando como si el mismo mundo respondiera a mi llamado. Entonces, el cielo rugió. Dos truenos estallaron en lo alto, uno verde y otro amarillo, iluminando la oscuridad con un fulgor divino. Di un paso al frente y, sin dudar, me lancé de espaldas al vacío. El abismo se abrió ante mí, pero no caía como un hombre derrotado, sino como un guerrero descendiendo con la furia de la tormenta. Un aura anaranjada me envolvió, surcando el cielo con la velocidad de un relámpago. Sentí el puente entre este mundo y el otro formarse a mi alrededor. En ese instante, me convertí en el rayo que anunciaría el amanecer de una nueva era. Isolda, esta vez. Miré a lo lejos, fijándome en un punto. No podía verla, tampoco sabía si estaba dirigiendo mi atención a la dirección correcta. Pero, hice un juramento. Te elegiré sobre todas las cosas. No importa lo difícil que sea la prueba y los riesgos que deba tomar. Tú, volverás a conocer la felicidad. Mi ser empezó a deshacerse, convirtiéndose un simple brasas naranjas. El cuerpo que contenía al alma se encendió en fuego hasta ser una simple ceniza que cayó lentamente hasta el pecho de un bebé de cabello blanco que volvió a respirar. Seamos el héroe que el mundo, que Isolda, necesita. De regreso al mundo real. Ah. Un potente grito alcanzó a mis oídos, obligándome a despertar de repente mientras todavía me encontraba en un estado desorientado y repleto de pánico. Me encontraba tirado en el suelo, boca abajo y enterrando el mentón en el sucio fango. Una luz color escarlata que se ondeaba como las llamas de una fogata deslumbraba mis ojos, lastimándome. La temperatura en el sitio, hasta ahora desconocido, era infernal. Gotas de sudor rodaban de mi frente y cuerpo. Ishtar-sama. Gritó una voz desagradable que me era en extremo familiar. No sabía lo que pasaba. La escena se desarrollaba delante mío, pero esa luz roja me impedía observarla con claridad. Tampoco ayudaba el fuerte mareo que me provocaba ganas de vomitar. Puse las manos en la sucia y resbalosa piedra, impulsándome en la misma para levantarme y huir de ahí. Mis pensamientos eran un caos donde reinaba la confusión y el descontrol. Memorias combinadas con el sueño que acababa de presenciar mantenían emociones residuales en mi interior, asustándome y haciéndome temblar. Por fin se me había revelado la verdad detrás de esa declaración triste y apagada que Tristán hizo durante el segundo sueño en el que me visitó. El paraíso falso, el regalo de los dioses, eran una obra de teatro para regalarle a los héroes una felicidad artificial. Estaban grabadas en mi cabeza las múltiples muertes y los baños de sangre por los que pasaron las reencarnaciones de Isolda, alterando mi ritmo cardíaco y dificultándome la respiración. Mis pies tocaron el suelo. Me tambaleaba como iba estos me fallaran, como si no encontraran una superficie fija y sólida con la cual equilibrarse. Apáguenlo. Apáguenlo. Mi piel. Mi hermosa piel. Ah. Una imagen borrosa me recibió cuando atendía aquellos ruegos desesperados en busca de ayuda. Era como si la persona que los emitiera estuviese cerca de morir. Aunque mis ojos vibraran, causando un efecto de distorsión a lo que mirara, pude identificar la figura de tres mujeres. La primera, era aquel horrible sapo que me hizo ver estrellas de un golpe. La segunda se trataba de Aisha, quien estaba como un muñeco apagado y sin voluntad, solo observando a la tercera. La diosa de ambas yacía en el piso en posición fetal. Su brazo estaba encendido en llamas tan rojas como la lava, retorciéndose de dolor. Los desgarradores gritos se volvían simples jadeos. El llanto que se producía a consecuencia del dolor, así suene cruel y despiadado, me llenaba de alegría. Sin embargo, al no tener tiempo para deleitarme con su sufrimiento, una pregunta se presentó. Y esta era: ¿P por qué se quema?
El olor a carne chamuscada y la carne rosada, sangrante, me hizo cuestionar el origen del ataque. Volteé a los alrededores en vez de huir. Presentía que averiguar la respuesta me proporcionaría conocimiento sobre los héroes que habitan mi alma. El héroe, del alma roja. Musité, rememorando una situación similar. Una ocurrida años atrás y que, por mi bien, decidí suprimir. En ella, mi abuelo estaba dando su último respiro mientras lo sostenía en mis brazos, recuperando la cordura tras un traumático suceso. En ese entonces, recuerdo que la calma me la trajo un resplandor rojo. Una fría brisa cruzó en la habitación, haciéndome temblar por el bajón de temperatura. Al abrazarme, noté la ausencia de mi prenda superior. Mi pecho y espalda estaban al descubierto. Sin que la controlara, mi mano se dirigió a la espalda, tocándola con la superficie de la palma hasta que la sensación de humedad la detuvo, retornando adelante y revelando aquello se fue derramado en ella. Era sangre. Eso no sería nada que me sorprendiera, teniendo en cuenta que muchas cosas habrán ocurrido mientras estaba desmayado y varios objetos filosos apuntaron a mi ser durante la batalla en el salón de Belit Babili. No obstante, algo me decía que esa sangre no era mía. Tal vez haya sido instinto, quizás se debió a la ausencia de dolor que indicara la existencia de una herida, pero, agudicé la mirada hacia el brazo incandescente de la deidad y, cercano a este, había una aguja con la punta manchada de color rojo sangre. En ese instante, mi mente hizo clic, comprendiendo lo que esa deidad arrogante y odiosa quiso hacer. Tú. Mi voz reverberó en el escándalo incesante y, funcionando como el agua para un incendio, las llamas cesaron. La piel calcinada de Ishtar estaba negra y carbonizada. El humo se desprendía de la misma y las lágrimas que rodaron por sus pómulos se detuvieron, atendiendo a mi llamado. Del mismo modo, Frine y Aisa voltearon hacia mí. Cuando hicimos contacto visual, la furia que se originó en la diosa fue increíblemente aterradora. Intentaste ponerme falna, ¿verdad? Hice la pregunta. No sabía por qué fue atacada al tratar de unirme a su familia, pero, lo agradecía enormemente. El brazo carente de piel, tembloroso y desagradable apuntó, con lo que quedaba de su dedo índice, hacia mi persona. El fruncir de sus cejas y ceño fueron el indicio que necesitaba para emprender la huida. Yo seguía inquieto y con miedo por la experiencia en el mundo de los sueños. Las palabras salían con dificultad y al tratar de retroceder estuve a punto de caer. No me encontraba en las mejores condiciones para pelear, mucho menor para librar una batalla en solitario contra dos luchadoras expertas. La situación estaba tensa. En un parpadeo, Frine apareció enfrente mío, alzando sobre su cabeza, con sus gordas manos, una hacha de enorme tamaño, lista para descender a mi cabeza sin la posibilidad de respuesta. Me quedé congelado. Vi mi vida pasar frente a mis ojos. Y la verdad, fui demasiado mujeriego. No te preocupes, Bel, yo me encargaré de esto. La interrupción de Tristán fue rápida. Las palabras de alivio se convirtieron en un respiro. En ese momento, mi respiración se detuvo y griega. Una palabra salió de mis labios, mientras mostraba la palma al abdomen de la atacante. Firebolts. ¡Boom! La misma explosión que derrotó a múltiples hombres del ejército del rey Marco en la visión anterior se dirigió como una flecha de fuego, cargada de electricidad, hacia Frine, quien poco o nada pudo hacer para evitarla, recibiéndola de lleno y siendo mandada a volar. Su espalda chocó con el duro concreto, creando un cráter que incluso para su tamaño le seguía quedando pequeño a la obsesa mujer. Quedé atónito, recuperando el control de mi cuerpo. Mátalo, Aisa. Acaba con él, ahora. Sin tiempo para impresionarme por haber invocado magia, Ishtar lanzó la orden a su segunda hija, quien arrastró la hoja de su podao mientras corría a mi dirección. Giré con dificultad, sintiendo que mis piernas se enredaban, y emprendí la huida a la velocidad que el cansancio me permitía. Corrí sin rumbo, sintiendo los pasos cada vez más cerca y los gritos de Ishtar haciendo eco en el subterráneo, alcanzándome y retumbando en mi nuca. Los pasos acelerados de Aisa abrumaron mi cabeza. El chillido de su arma contra el piso y los tajos lanzados que creaban fisuras en la tierra solo con empujar el aire me obligaron a maniobrar, cambiando de ruta ante los millones de caminos que se desplegaban en este laberíntico sitio. A pesar del mareo, el temor, y el trauma producido por el sufrimiento que Isolda tuvo que pasar, no frené mi andar. Sin preocuparme por mi bienestar ni mis perseguidores, mantuve el ritmo e incluso lo aumenté. No me detuve. Mis ojos apenas distinguían algo en la penumbra. Todo era borroso, manchas que se mezclaban entre sí. El hedor nauseabundo de las cloacas me quemaba la nariz, dándome la respuesta que buscaba. Pero no me importaba. En este instante solo buscaba sobrevivir. No quería pelear contra Aisa.
Estaba perturbado y no pensaba con claridad, lo que podría desembocar en un movimiento en falso, dañándola de gravedad. No era mi intención. Ella no se merecía que la dañaran por el lavado de cerebro que su diosa le hizo. Pagar con sangre el odio que sentía por Ishtar no era justo. Corrí. Corrí con todo lo que tenía. El mundo a mi alrededor se volvió un torbellino de sombras y ecos distorsionados. No pensaba en rutas ni estrategias. Solo me impulsaba hacia adelante, rompiendo paredes con mi propio cuerpo cuando no había otra salida. El dolor se convirtió en un murmullo lejano, eclipsado por la urgencia de escapar. De pronto, avanzando como un tren sin frenos y retumbando el suelo con sus pesados pasos, pude percibir a la distancia que Frine se recuperó del ataque mágico, rebosando de furia y buscando acabar con mi vida. No huyas, maldito humano. Te mataré por dañar mi hermoso rostro. Miré sobre el hombro, intentando conocer la distancia que nos separaba. Pero la cercanía con la que su grito me alcanzó fue la confirmación que necesitaba. Un brillo naranja fue emitido por mi mano. La misma palabra de antes se repitió en mi cabeza, indicándome que hiciese lo mismo que Tristán para recuperar la ventaja. Entonces. Firebolts. Boom. El proyectil fue disparado, chocando con el hacha de la criatura, quien se dio por la fuerza de empuje, incrustando los pies, hasta los tobillos, en el pavimento mientras retrocedía. Yo también frené, encarándolas a ambas. Justo cuando Aisa pretendía atacarme, alcé la palma por encima de mi cabeza, apuntando al techo del laberinto y volviendo a invocar el rayo de fuego. Firebolts. Boom. Los escombros cayeron a mi alrededor mientras me impulsaba con todas mis fuerzas, atravesando la abertura que acababa de crear. Mi cuerpo salió disparado, sintiendo el aire frío golpearme la piel al alcanzar la superficie. Aparecí en medio de las calles, jadeando. Las miradas de las personas se clavaron en mí, atraídas por el estruendo de la explosión. Todos me observaban, algunos con asombro, otros con repulsión. Me sentía atrapado bajo su juicio, girando la cabeza en todas direcciones, desorientado, como un animal enjaulado que acababa de escapar. La lluvia comenzó a caer, gota a gota, empapando la ciudad bajo un cielo nocturno sin estrellas. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que todo comenzó. Mi ropa estaba hecha jirones, mi piel cubierta de mugre y heridas. El hedor de las cloacas aún me envolvía, arrancando muecas de asco en los transeúntes que se apartaban de mí. Entonces, en medio de la confusión, un nombre escapó de mis labios. Un nombre que había visto teñido de tragedia una y otra vez. Un nombre ligado a la interminable maldición de Isolda. Aruime. Mis piernas se movieron antes de que pudiera pensar. Corrí hacia el burdel donde ella estaba, empapado, exhausto, con el corazón latiendo en mi garganta. Quería huir, buscar el calor de mi amada Irmit fuera de este lugar donde se me había fijado como una presa. Pero yo, necesitaba encontrar a Aruime. Más pronto que tarde, acostumbrado a las calles del barrio rojo y guiándome por mi deseo de hallarla, llegué al burdel. Sin tocar la puerta ni realizar un llama, golpeé la puerta de una patada, despedazándola. Bel. ¿Qué es lo que? Oye chico. Pagarás por eso. Ya sea con tu carne o con dinero. ¿Y quién eres tú? ¿De dónde quedó el adorable conejo? Al cruzar, los gritos de las mujeres llenaron el aire. Sus rostros se transformaron en puro terror. Me veían como un espectro salido del mismísimo infierno. Y quizás, en ese momento, lo era. Por el escándalo, la encargada de este sitio apareció. Una amazona de edad considerable que lucía preocupada y desaliñada, contrastando con su porte digno que normalmente mostraba. Bel, se llevaron a Aruime. Confesó, derramando una a una sus lágrimas y provocándome una sensación de vacío en el abdomen. El aire me faltaba, el corazón me vibraba con un doloroso golpeteo contra el pecho. ¿Ese se la llevaron? ¿A dónde? La mujer cayó de rodillas, apretando su pecho. El resto de las prostitutas en el lugar, quienes se habían encariñado con ella, también mostrarían expresiones complicadas, unas incluso a punto de romper en llanto por lo inútiles que se sentían al no poder evitar que la raptaran. Es muy tarde, Bel, muy tarde, hoy, terminarán con lo que hace un par de años empezó. Los pasajes del libro escrito por Aruime, respecto a lo ocurrido la última luna llena, se repitieron en mi cabeza con su voz. Nacida con un don especial del que ni siquiera ella estaba al tanto, se pretendió usarla como un arma para los deseos egoístas de esa mujer. Para eso, se le debía despojar de su vida, convirtiéndola por completo en un objeto inanimado. A la medianoche, Ishtar medianoche.
La hora en la que le pondrían fin a Aruime ya había sido fijada. El tiempo para evitarlo era escaso y no me encontraba en las mejores condiciones. Necesitaba ayuda. Yo, quien pretende siempre solucionar los conflictos solo, no podía evitarlo sin el apoyo de más personas. Yo. Airmid. La necesitaba a ella. Para calmar mi corazón. Para ayudarme a recuperar la conciencia y apaciguar el dolor que sentía en mi pecho. Aún desorientado, salí del burdel a trompicones. Los rostros desesperanzados de las compañeras de Aruime, al igual que el llanto de la dueña del burdel, quedaron grabados en mi mente por un instante antes de que el impulso me obligara a seguir adelante. Corrí. Salí del distrito del placer sin mirar atrás, con el sonido de mis latidos martilleando en mis oídos y mi respiración se agitaba. La lluvia empapaba las calles, convirtiéndolas en un espejo distorsionado de luces y sombras. El cielo nublado y gris daba la sensación de que la muerte acechaba, buscando víctimas. Avancé. Mis piernas ardían, pero no me detuve. A pesar de que solo quería huir, supe perfectamente a dónde acudir. Airmid. Repetí el nombre de mi novia. Al hacerlo, podía encontrar un respiro y mayor fuerza para continuar. Mientras recorría las calles, notaba las miradas de la gente clavadas en mí. Apenas podía diferenciar el sonido de la lluvia del murmullo de los transeúntes, pero sentía su juicio pesando sobre mis hombros. Entonces, a lo lejos, mi mirada se fijó en un edificio. La sede de la familia Dian Sext. Ignorando el dolor que palpitaba en mis músculos y la punzada ardiente en mi pecho, apreté los dientes y aceleré el paso. Nia. Fíjate por dónde caminas, Nia. Lo siento. Una mujer gato me regañó por casi chocar contra ella. Ansioso por llegar con Airmid, y solo disculpándome por mi falta de atención, la ignoré. Pero. Bell. Una mano se posó en mi hombro, deteniéndome. Cuando giré, un grupo de chicas con trajes de camareras aparecieron delante mío. Ellas cargaban bolsas repletas de víveres y se mostraban preocupadas por el deplorable estado en el que me hallaba. ¿Qué te sucedió, Bell Nia? Bell. ¿Te sientes bien? ¿Por qué estás herido y sin camisa? ¿Y por qué hueles tan mal, Nia? La primera en hablar fue Anya, quien acercó su rostro al mío. Quien le siguió fue Ryuru, la cual sostuvo mis hombros y me agitó, preocupada. La tercera fue Chloe, quien se tapó la nariz con los dedos. Detrás de ellas, Sir y Lunoire permanecieron en silencio. Sobre todo Sir, quien abría los ojos en demasía, emitiendo un brillo púrpura. Parecía estar conteniendo su enojo por algún motivo que desconocía. Y yo. Las palabras se detuvieron en mi garganta. Ellas verdaderamente trataban de ayudarme, pero no era capaz de explicarles. Bajé la cabeza, apretando los puños. Perdón, pero hay un sitio que he de visitar. Tuve que despreciar su preocupación, girándome y retomando la huida. Mientras me alejaba, las vi pasmadas y en blanco. Sir dejó caer la bolsa de víveres que sostenía y una vena se infló en su frente. Lo lamentaba. No quería herirlas ni comportarme de forma grosera. Pero. Airmid. La necesitaba a ella. Mi respiración, antes entrecortada y desesperada, comenzó a estabilizarse. Con cada paso que daba, el pánico que me había dominado se disipaba poco a poco. El agotamiento finalmente cobró su precio, pero extrañamente, las heridas que había acumulado tras estrellarme contra innumerables paredes parecían desvanecerse. Entre más pensaba en Airmid, menores eran mis penas. Tal vez, ella era para mí lo que Isolda para Tristán. Mis pasos se volvieron más lentos, más pesados. Caminé hacia la sede de la familia Dian Sext. Ya sin la violencia dominándome y comportándome como una persona tranquila, abrí la puerta con lentitud, posando la mano en el cristal y empujándolo. Las luces blancas impactaron en mi cara. Pero, tan pronto como el destello inicial desapareció, lo primero que vi fue a Airmid, y junto a ella, Vete. El hombre lobo gritaba algo con furia, su voz estaba llena de preocupación y griega. ¿Miedo? ¿Dónde demonios estaba él? Pero en cuanto crucé el umbral, ambos se giraron hacia mí. Mi mirada descendió instintivamente a los brazos de Vete, y mi corazón se detuvo. Él estaba cargando a Lena, quien tenía el cuerpo cubierto de heridas y su piel teñida de sangre, en un estado cercano a la muerte. Mis ojos se abrieron en demasía, incrédulo por lo que presenciaba y la desesperación que se notaba en el rostro asustado de Vete Loga, aquel que solo mostraba furia. ¿Qué te pasó, Bell? Airmid salió de la recepción y corrió hacia mí, posando sus manos en mi rostro y analizándome. Pero, yo no dejaba de ver al hombre lobo desesperanzado. Sus brazos temblaban. La respiración de leña era débil y griega. Line no se encontraba en ninguna parte. Fui un idiota. Gritó.
Bajó la cabeza, aferrándose al cuerpo malherido de la amazona, como si eso la mantuviera con vida y si soltarla la matara. Y yo no sé qué hacer, creí que podría solo Y. Lena, Line. Ambos nombres se repitieron en mi mente. Él, estaba llorando. Necesito tu ayuda, ayúdame a recuperar a Line. Rogó. No hay problema. Era lo menos que podía hacer. Pero si no quieres que me meta en la misión, no lo haré más. Solo, si alguna vez necesitas ayuda, dímelo. No quiero perder a nadie más. Por favor. Compartíamos el mismo pesar. Respiré hondo, sintiendo el aire quemar mi garganta. Mi pecho dolía, no solo por el esfuerzo, sino por todo lo que había visto. Pero no era el momento de dejarme consumir. Tragué saliva con dificultad y apreté los puños, obligándome a recuperar la compostura. Ignoré mi propio dolor, aparté las penas que me carcomían. No podía permitirme flaquear, no ahora que habían personas que me necesitaban. Sostuve la mano de Airmid y dije. Sé dónde encontrarlas. Estoy dispuesto a acabar con todo esto de una vez por todas.